Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. Vamos con el primer ejercicio de la parte de cálculo eléctrico. Vamos a ver ahora un par de ejemplos para una línea de segunda y tercera categoría. Vamos con el primer ejercicio. Es una línea eléctrica aérea de conductores de corriente alterna trifásica de 20 kV de tensión de línea y una longitud de 8 km. Los tramos están constituidos por un único conductor de aluminio acero 47 Al1 8 St1A, es decir, el antiguo La56. Sabemos que los apoyos son IMEDEXA tipo C atornillada con armados tipo B2 y una altura nominal de 12 metros, que nos piden calcular la resistencia kilométrica de la línea, la inductancia y la capacidad. Que nos piden calcular la resistencia kilométrica de la línea, es decir, R sub K, la inductancia kilométrica de la línea, L sub K, y la capacitancia kilométrica de la línea, C sub K. Entonces, como sabemos que la línea es de 20 kV, al ser una línea de 20 kV es una línea de tercera categoría. El conductor es 47 Al1 8 St1A, es decir, el antiguo La56, que si vamos a catálogo vemos que tiene un diámetro de 9,45 milímetros. Por tanto, el radio simplemente es diámetro medios, que son 4,725 milímetros. Sabemos que la longitud total de la línea es de 8 kilómetros. El armado que tenemos es IMEDEXA tipo C B2, en el cual tenemos aquí la fase 1, la fase 2 y la fase 3, es decir, tenemos las tres fases. Y esto que está aquí representado no es más que la cadena de aisladores. Entonces tenemos aquí fase 1, fase 2, fase 3. Aquí tenemos una instancia de aquí a aquí de C menos B y de aquí a aquí una instancia B. Y entre cada conductor, entre cada fase del 1 al 2 y del 2 al 3 hay una instancia D de 2 metros. Empezamos con el primer apartado que nos pedía en la resistencia kilométrica de la línea. R sub K siempre está todo de catálogo, es decir, este valor de R sub K siempre se busca en catálogo, siempre está todo en catálogo. Entonces este valor es de 0,6136 ohmio por kilómetro. La resistencia total simplemente es este valor de RK que hemos visto en catálogo multiplicándolo por la longitud que tiene la línea. En este caso es una línea de 8 km, por tanto los 0,6136 por 8 km, que nos da que tiene una resistencia esta línea de 5 ohmios, 4,91 ohmios. En el segundo apartado nos piden calcular la inductancia L sub K, es decir, la inductancia kilométrica de la línea L sub K. L sub K es la permeabilidad del vacío entre 2pi por el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica, que es de mg, entre el radio medio geométrico. Recordando que, para este caso, C es 1,6 metros y B es de 1 metro. El radio medio geométrico es el radio por e elevado a menos un cuarto. ¿Por qué se multiplica por e elevado a menos un cuarto? Porque hay que tener en cuenta que la inductancia es dentro y fuera del conductor, y para tener en cuenta este campo magnético que hay dentro del conductor se multiplica por este e elevado a menos un cuarto. Entonces el radio medio geométrico es 0,7788 por 4,725, que es 3,68 milímetros, que son 3,68 por 10 a la menos 3 metros. Por tanto, hemos calculado de los dos parámetros que necesitamos para la inductancia, que es el radio medio geométrico y la distancia medio geométrica, ya tenemos el radio, y nos falta la distancia media geométrica, que simplemente es distancia 1,2 por distancia 2,3 por distancia 3,1 elevado a un tercio, es decir, la raíz cúbica de la distancia 1,2 por la distancia 2,3 por la distancia 3,1. ¿Cómo se calculan estas distancias? Pues acudiendo al armado que hemos dibujado antes y viendo la distancia que hay del 1 al 2 y haciendo trigonometría, es decir, representando la distancia del conductor 1 al 2 en función de D, de B y C menos B. La distancia 1,2 es igual que la distancia 2,3, que es igual a d al cuadrado más c menos b elevado al cuadrado por un medio. Es decir, d al cuadrado más c menos b al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. La distancia del conductor 3 al 1 es 2 veces d, que son 4 metros. Simplemente es del conductor 1 al 2, tenemos aquí 2 metros y aquí 0,6, pues simplemente hay que aplicar trigonometría. Entonces, ya tenemos el radio medio geométrico y la distancia medio geométrica, por tanto la inductancia L sub K o inductancia kilométrica de nuestra línea es la permeabilidad del vacío entre 2pi por logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, que es 2 por 10 a la menos 7 por logaritmo neperiano de 2,593 entre 3,68 por 10 a la menos 3, lo cual nos da una inductancia kilométrica de la línea de 1,312 por 10 a la menos 6 henrio metro. Si lo pasamos a henrio kilómetro es 1,31 por 10 a la menos 3 henrio kilómetro. Con esto ya habríamos terminado para una línea de tercera categoría, porque para las líneas de tercera categoría la capacitancia no se calcula.
pero como este ejercicio tiene la finalidad de enseñar cómo se calcula la capacitancia, pues vamos a hacerlo. Pero de normal no es necesario calcular la capacitancia de una línea de tercera categoría. La capacitancia C sub k es 2pi por la permeabilidad del vacío entre el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, en el cual estamos suponiendo que el radio medio geométrico, al no ser inductancia, no hay que multiplicar el radio por e elevado a menos un cuarto, sino que directamente es el radio, que simplemente es el diámetro medios, que es 4,725 milímetros, y que la distancia medio geométrica es la que hemos calculado con la inductancia. Por tanto, si ya la hemos calculado, simplemente la sustituimos, que esto es con 59,3 metros. De tal forma que la capacitancia nos acaba quedando que es 2pi por 8,85 por 10 a la menos 12 entre el logaritmo neperiano de 2,593 entre 4,725 por 10 a la menos 3, lo cual es una capacitancia de 8,81 por 10 a la menos 12 faradios por metro, es decir, 8,81 por 10 a la menos 9 faradios por kilómetro. Entonces, este es el valor de C sub k, pero lo que nosotros queremos es la capacitancia total de la línea, es decir, la capacitancia C sub k por la longitud total de la línea, que nos da 70,52 nanofaradios. Vamos ahora con el segundo ejemplo, en el cual es una línea eléctrica aérea de conductores desnudos de corriente alterna trifásica CA, doble circuito y 66 kV de tensión de línea, longitud de 53 km, que cambia, que es corriente alterna trifásica, conductores desnudos, doble circuito, 66 kV de tensión de línea y una longitud de 53 km. Los tramos de cada fase están constituidos por un único conductor de aluminio acero 147 AL134ST1A, que es el antiguo LA180. Los apoyos son IMEDEXA serie Milano con armado tipo NM3 y una altura nominal de 16 milímetros, que nos piden la resistencia kilométrica de la línea, es decir, R sub K, L sub K y C sub K, es decir, la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Entonces, es una línea de 66 kV, por tanto es una línea de segunda categoría. Tiene una longitud total de 53 km, por tanto el conductor es el 147 AL134ST1A, por tanto acudiendo a catálogo vemos que tiene un diámetro de 17,5 milímetros. Este es el armado que tenemos, que es el armado IMEDEXA Milano NM3, con una distancia B de 2,5 metros, A de 1,5 metros y C de 1,75 metros. Como es doble circuito, tenemos aquí un circuito y aquí otro circuito, por eso un circuito de izquierda y otro circuito de derecha, doble circuito. Y vemos que la fase A está aquí, otro conductor de la fase A aquí, de la B, B y C, C. Entonces empezamos con el primer parámetro que hay que calcular, que es R sub K, es decir, la resistencia kilométrica de la línea. Entonces la resistencia siempre es dato de catálogo, acudimos al catálogo para esta línea, por tanto es una resistencia de 0,1962 ohmios kilómetro. Como tenemos dos circuitos, en paralelo la resistencia es la mitad, es decir, tenemos dos circuitos, por tanto tenemos aquí una resistencia de este circuito y otra resistencia de este circuito. Por tanto, como son dos circuitos en paralelo, la resistencia equivalente de esta línea es el paralelo de dos resistencias de mismo valor, por tanto es la resistencia mitad, es decir, la resistencia multiplicado por un medio. Por tanto, la resistencia R sub K de doble circuito es la mitad de la resistencia R sub K de catálogo, es decir, 0,5 por 0,1962 ohmios kilómetro, que nos da una resistencia K, una resistencia del doble circuito de 0,0981 ohmios kilómetro. La resistencia total simplemente es esta resistencia por la longitud que tiene la línea, que son 58 kilómetros, sí, 53 kilómetros, que nos da una resistencia total de 5,2 ohmios. Vamos con el segundo parámetro que tenemos que calcular, que es la inductancia. La inductancia L sub K es la permeabilidad del vacío entre 2pi por logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, que es 2 por 10 a la menos 7 por logaritmo neperiano de la distancia medio geométrica entre el radio medio geométrico. Y tenemos que calcular dmg y rmg. Calculamos rmg, que es la raíz cúbica del radio a' por rp p' por rc c', que si lo calculamos vemos que es 0,183 metros. ¿Vale? Y como hemos calculado RA', RBB', RCC', pues RAA' es R', ojo, R' por distancia AA' elevado a un medio, es decir, la raíz de R' por DAA'. Es decir, esta R' es R por E elevado a menos un cuarto, es decir, R multiplicando por el E elevado a menos un cuarto para tener en cuenta el campo magnético dentro del conductor, por la distancia del conductor a la prima, que es lo que habíamos visto, que están de aquí a aquí, es decir, esta distancia que hay. Vale, ¿qué más?
Pues operamos RA' y nos acaba quedando que es 0,2 metros, que es igual a la distancia RCC'. ¿Por qué es igual? Porque simplemente si tenemos de aquí a aquí A' y de C a C', pues es la misma distancia, como se ve en el dibujo. Luego RB', que es R' por la distancia del conductor B al B' elevado a un medio, es decir, la raíz cuadrada, que es 8,75 por 10 a la menos 3 por 0,7788 por 3,5 elevado a un medio, que es una RPP', de 0,154 metros. Que necesitamos la distancia A' y distancia CC', que simplemente es 2A elevado al cuadrado más 2B elevado al cuadrado y todo esto raíz cuadrada, que son 5,83 metros. Y la distancia BB', que es 3,5 metros. Estas distancias las hemos necesitado aquí, y las hemos calculado aquí. Y entonces las distancias que hemos calculado para los radios RAA' son las distancias que aparecen aquí. Por tanto, hemos calculado el radio medio geométrico y necesitamos ahora de MG, la distancia media geométrica, que simplemente es la raíz cúbica de la distancia del conductor A al B por la distancia del conductor B a C por distancia del conductor C a. Por tanto, empezamos con los tres parámetros que vamos a desglosar cómo se calculan. Que aquí lo único que hay que hacer es un poco de trigonometría. Pero el planteamiento habitualmente suele ser igual, simplemente te cambia la trigonometría en función del armado porque tendrá una disposición u otra. Entonces, distancia B es la distancia AB por distancia AB' por distancia A'B por distancia A'B' en raíz cuarta, es decir, elevado a un cuarto. DAB es 2,5 al cuadrado más 0,25 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, que es 2,51 metros, que coincide con DA'B'. DAB' es igual a DA'B, que es B cuadrado más TA, que es igual a B cuadrado más C más A al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, que es 2,5 al cuadrado más 3,25 al cuadrado, raíz cuadrada, que es 4,1 metros. Por tanto, el parámetro DAB nos quedan que es 3,21 metros. Hacemos lo mismo para DBC y para DCA. DBC simplemente es DBC por DBC' por DB'C' por DB'C'. Aquí me equivoco con los primas. Esto tiene que ser B'C. Por tanto, DBC es DB'C', que es B cuadrado más C menos A al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, que es 2,51 metros. DB'C', es DBC' es igual a DB'C, que es B cuadrado más C más A al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, que es 4,1 metros. Por tanto, DBC nos acaba quedando que es 3,21 metros. La distancia DCA es DCA por DCA' por DC'A, DC'A'. Todo esto raíz cuarta. Por tanto, DCA es DCA', Por tanto, DCA es igual a DC'A', que es igual a 2 veces B, que son 5 metros. DCA' es igual a DA'C', que es 2 veces A, que son 3 metros. Por tanto, el diámetro medio geométrico, que simplemente era la raíz cúbica de distancia B por distancia BC por distancia CA, que las hemos calculado ahora, nos da una distancia media geométrica, de 3,42 metros. Por tanto, ahora sustituimos en la fórmula de la inductancia y nos sale que es 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, es decir, por el logaritmo neperiano de 3,42 entre 0,183, que es 5,856 por 10 a la menos 7 en ríos metro. Por tanto, la inductancia también la podemos expresar en kilómetros, que es 5,856 por 10 a la menos 4 en río kilómetro. Por tanto, la inductancia total es L sub K por longitud total, que es de 31,03 mH. Es decir, simplemente la inductancia que tenemos por kilómetro la multiplicamos por el número de kilómetros para obtener la inductancia total de la línea, que nos sale que es 31,03 mH. La capacitancia es 2pi por la permeabilidad del vacío entre el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, prima. Siempre para la capacitancia es radio medio geométrico prima. Por tanto, el radio medio geométrico prima es RA' por RBB' por R'C', todo esto raíz cúbica. RCC', R'CC' es igual a R'AA', que es igual a R por DAA' raíz cuadrada, que es 0,226 metros. RBB' es R por DBB', raíz cuadrada, que es 0,175 metros. Por tanto, el radio medio geométrico es de 0,207 metros. No es necesario recalcular la distancia media geométrica porque ya la hemos calculado para la inductancia
y es la misma para la capacitancia. Por tanto, la capacitancia es C sub k, que es 2pi por la permeabilidad del vacío entre el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre radio medio geométrico prima, que es 2pi por 8,85 por 10 a la menos 12, entre el logaritmo neperiano de 3,42 entre 0,207, que nos da una capacitancia de 1,983 por 10 a la menos 11 faradios metro. Por tanto, lo pasamos a kilómetro, que es 1,983 por 10 a la menos 8 faradios por kilómetro. Ya tenemos la capacitancia kilométrica, y si queremos calcular la capacitancia de toda la línea, multiplicar la capacitancia kilométrica por el número de kilómetros, que son 53, que nos da una capacitancia total de 1,05 microfaradios. Con esto hemos terminado el ejercicio, pero vamos a ver si para este mismo armado de este segundo ejemplo solo hubiésemos tenido un circuito, cómo hubiese afectado. Recalcular simplemente la inductancia y la capacitancia. Recalculamos la inductancia como el radio geométrico. Creo que es el mismo, que simplemente es el radio por e elevado a menos un cuarto, que nos da 6,8145 milímetros. La distancia media geométrica es más fácil porque no tenemos doble circuito, que simplemente es la distancia 1,2 por distancia 2,3 por distancia 3,1 raíz cuarta. Por tanto, distancia 1,2 es dA', que esto es 2,51 metros. La distancia 2,3 es dB', que esto es 2,51 metros. Y distancia 3,1, que es dC', 5 metros, es decir, directamente las distancias son las distancias que tenemos entre los conductores aquí. No hay que hacer trigonometría, por tanto, para un solo circuito es bastante más fácil. Por tanto, la distancia media geométrica es de 3,16 metros. Calculamos la capacitancia, que es permeabilidad del vacío entre 2pi por logaritmo neperiano de distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, que es 2 por 10 a la menos 7 por 3,16, entre 6,8145 por 10 a la menos 3, que nos da una inductancia kilométrica de 1,228 por 10 a la menos 3 henrios por kilómetro. De tal forma que la inductancia total de fase con un solo circuito es de 65,08 milihenrios, que es mayor que la inductancia de doble circuito, que es 2 veces la inductancia de doble circuito. Conclusión: la inductancia cuando tenemos un solo circuito es mayor que cuando tenemos dos circuitos. Es decir, inductancia en un circuito es mayor que cuando tenemos dos circuitos. Simplemente eso. Y ahora vamos a ver qué pasa con la capacitancia. Pues la capacitancia es 2pi por la permeabilidad del vacío entre el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico prima. Por tanto es 2pi por 8,85 por 10 a la menos 12 entre el logaritmo neperiano de 3,16 entre 8,75 por 10 a la 3 por 10 a la menos 3, que nos da una capacitancia de 9,44 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Lo pasamos a faradios kilómetro, es decir, capacitancia kilométrica, que es 9,44 por 10 a la menos 9 faradios kilómetro, de tal forma que la capacitancia para un circuito es la mitad de la capacitancia del doble circuito. ¿Qué conclusiones sacamos de este apartado extra que hemos hecho? Que la inductancia de un solo circuito es mayor que una inductancia de doble circuito, y que la capacitancia de un solo circuito es la mitad de la capacitancia del doble circuito. Y con esto hemos terminado. ¡Hasta luego!